en la noche oscura, Claire caminaba por el pasillo silencioso de su antigua casa, sintiendo cada crujido bajo sus pies. Sus manos temblaban ligeramente mientras susurraba. Es hora, la voz parecía no salir de ella, sino de algún lugar profundo y desconocido. Una corriente de air frío le rozó la nuca y el sonido de una puerta cerrándose lentamente resonó en la distancia. Su corazón se aceleró. La sombra de algo inesperado apareció al final del pasillo. Cada paso parecía pesado, cada respiración un desafío. Claire deseaba retroceder, pero algo dentro de ella la impulsaba hacia adelante. La tenue luz de la lámpara de pared proyectaba sombras alargadas que danzaban, aumentando la sensación de misterio point. Un leve zumbido de un reloj antiguo marcaba el ritmo, extraño y perturbador, haciendo que la casa pareciera vivamente. Ella se detuvo frente a la puerta que nunca debía abrirse y sintió que todo su mundo estaba a punto de cambiar. La anticipación y el miedo se entrelazaban en su pecho mientras levantaba la mano lentamente hacia el picaporte frío y metálico. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, conscient de que la décision que estaba por tomar marcaría un antes y un después en su vida. Claire se detuvo un instant, conteniendo la respiración mientras sus ojos s'adaptaban a la oscuridad del pasillo. Cada sombra parecía moverse. Cada sonido se amplificaba en su mente. Recordó los murmullos que había escuchado aquella tarde sobre la misteriosa puerta prohibida point. Un escalofrío recorrió su espalda mientras avanzaba, guiada por una mezcla de temor y curiosidad. La sensación de que alguien la observaba se intensificó y su corazón latía con fuerza point. Sin embargo, algo dentro de ella la empujaba a seguir, como si la casa misma quisiera revelar un secreto largamente guardado. Cada paso era un riesgo y cada crujido del piso parecía una advertencia silenciosa point. La luz tenue de la lámpara apenas iluminaba los contornos de los muebles antiguos, proyectando sombras inquietantes que parecían moverse con vida propia point. Claire respiró hondo y decidió continuar, sabiendo que cruzar ese umbral cambiaría todo para siempre. Al llegar a la mitad del pasillo, Claire escuchó un leve susurro que parecía provenir de la propia pared. No deberías estar aquí, murmuró una voz distante. Su cuerpo se congeló mientras trataba de localizar el origen del sonido. El air se volvió más frío, y la sensación de peligro aumentó. A pesar del miedo que sentía, un impulso irrésistible la empujó hacia adelante. Cada paso hacia la puerta prohibida era un desafío a su propia valentía, y la incertidumbre se mezclaba con la adrenalina que recorría sus venas. Su mirada se fijó en la cerradura, preguntando qué secreto aguardaban al otro lado. La tensión en su pecho era casi insoportable, y cada sonido, cada sombra, parecía un presagio de lo que estaba por venir. Claire respiró hondo y siguió caminando, decidida a enfrentar lo desconocido. Un crujido repentino resonó detrás de Claire, haciendo que girara bruscamente. Nadie estaba allí, pero la sensación de ser observada no desapareció. Su corazón latía con fuerza, mientras sus pasos se volvían más cautelosos. La puerta prohibida parecía llamarla, y un miedo primal se mezclaba con una curiosidad que no podía contener. La luz oscilante de la lámpara proyectaba sombras que se alargaban y encogían, como si la casa misma respirara. Claire respiró con dificultad, intentando calmar el pánico que se apoderaba de ella point. Cada fibra de su ser le decía que retrocediera, pero algo más profundo lo instaba a seguir adelante. Finalmente, dio un paso más, acercándose a la puerta que nunca debía abrirse, sintiendo que su vida estaba a punto de cambiar irremediablemente. Finalmente, Claire estuvo frente a la puerta prohibida.
Su mano temblorosa tocó la superficie fría y metálica del picaporte. Cada fibra de su cuerpo estaba alerta. Cada sonido amplificado en sus oídos. La luz débil iluminaba apenas los detalles de la puerta, resaltando su envejecido metal y la madera astillada. Un silencio absoluto, lento y pasillo, solo interrumpido por el zumbido del reloj antiguo. Claire cerró los ojos. Un momento, respiró profundamente y levantó la mano, lista para abrir la puerta que nunca debía ser abierta. Un cúmulo de emoción la invadió. Miedo, curiosidad, anticipación y una sensación extraña de inevitabilidad. Sabía que al girar el picaporte, cruzaría un umbral del cual nada sería igual. Claire se retiró unos pasos, apoyándose contra la pared, mientras su respiración se aceleraba. La puerta prohibida seguía frente a ella, sus sombras danzando en la luz tenue de la lámpara. Sus pensamientos se llenaron de recuerdos dolorosos. La voz de su madre llamándola desde lejos. Las discusiones silenciosas con su hermano. Las promesas rotas que nunca había podido cumplir. Cada memoria parecía envolverla en una mezcla de culpa y nostalgia. Sin embargo, también sentía una chispa de determinación. Debía enfrentar lo que estaba al otro lado de la puerta. Con el miedo que la paralizaba, un impulso profundo la empujaba a seguir, a descubrir la verdad que había estado evitando durante años. El silencio de la casa era pesado, casi palpable, y cada crujido de la madera amplificaba la sensación de que estaba entrando en un mundo desconocido y peligroso. Claire cerró los ojos un momento, respirando hondo y recordando que debía ser fuerte. Mientras avanzaba lentamente, Claire escuchó el eco de sus propios pasos resonando en la casa vacía. La sensación de soledad era abrumadora, pero también había un extraño consuelo en el silencio. Recordó los pequeños momentos felices con su hermano y su madre, su risa que ahora parecían lejanas. Una mezcla de tristeza y anhelo la envolvió, haciendo que sus ojos se llenaran de lágrimas. Sin embargo, cada emoción la fortalecía de manera silenciosa. Sabía que debía enfrentar el miedo y no permitir que la sombra del pasado la detuviera. Cada paso la acercaba más a la puerta y con él a la confrontación inévitable de su propio secreto y emoción reprimida. La tensión era palpable, pero también lo era la sensación de crecimiento y valentía que comenzaba a surgir dentro de ella. Al detenerse frente a una ventana, Claire miró la lluvia caer sobre el jardín oscuro. Las gotas golpeaban suavemente el cristal, reflejando su propio rostro tenso y pensativo. La tormenta furiosa parecía resonar con la tormenta dentro de ella. Recordó decisión pasada, error y momento de valentía que la habían formado. Una sensación de claridad comenzó. Debía reconciliarse con su pasado y enfrentar la verdad que la puerta escondía. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo, sino de determinación, silenciosa. Claire se secó las lágrimas y respiró hondo, sintiendo que cada paso hacia adelante la acercaba a una versión más fuerte de sí misma. Claire se giró hacia el pasillo nuevamente, sintiendo un peso emocional que la presionaba por dentro. La luz de la lámpara iluminaba sus rasgos tensos,
mostrando los años de preocupación y responsabilidad que había levado sobre sus hombros. Recordó cómo había cuidado de su familia, cómo había ocultado sus propios temores para proteger a otros pues. La mezcla de agotamiento y fuerza silenciosa la definía en ese momento. On conduda. Comprendió que debía continuar, que la puerta representaba tanto su miedo como su oportunidad de reconciliación. Cada paso que daba era un acto de courage, y cada respiración una afirmación de que podía enfrentar lo que viniera pronto. El pasado y el presente se entrelazaban, mientras avanzaba, guiada por la fuerza que siempre había residido en su interior. Finalmente, Claire llegó a un pequeño escritorio al costado del pasillo. Sobre él, cartas antiguas y fotografía familiar la miraban, recordando promesas rotas y recuerdos feliz. Se inclinó para tocar una de las fotografías y un escalofrío recorrió su espalda. La mezcla de nostalgia, dolor y amor por su familia la llenó, haciéndola sentir vulnerable y fuerte al mismo tiempo. Sabía que debía enfrentar la puerta prohibida y los secretos que contenía, pero también comprendió que no estaba sola. Cada recuerdo y cada emoción formaban parte de su fuerza. Claire respiró profundamente, reniando todo su valor, lista para continuar su viaje hacia la verdad y la reconciliación que tanto anhelaba. Mientras Claire avanzaba por el pasillo, escuchó un golpe suave detrás de ella. Giró rápidamente, pero no vio nada. Su corazón latía con fuerza y un nudo se formó en su estómago. La tensión en la casa aumentaba. Cada sombra parecía moverse por sí sola. Recordó las advertencias sobre la puerta prohibida y la sensación de peligro se volvió tangible. Sin embargo, la curiosidad y la necesidad de enfrentar su miedo la impulsaron hacia adelante. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, pero también más decidido. La casa parecía susurrar los secretos antiguos y Claire sabía que estaba cruzando un límite que no podía deshacer. Sus recuerdos y emociones se mezclaban con la sensación de amenaza inminente. Cada crujido de la madera parecía un aviso y aún así no podía detenerse. Debía descubrir la verdad que había estado evitando durante años. Un ligero susurro resonó cerca de su oído, haciendo que Claire se congelara. La voz parecía familiar, pero no podía reconocerla del todo. Un escalofrío recorrió su columna vertebral y su mano comenzaron a sudar. La puerta prohibida seguía frente a ella, atrayéndola con una fuerza inexplicable. La mezcla de miedo y curiosidad se intensificó, recordando todas las veces que había evitado confrontar los secretos familiares. Su mente repasaba decisión pasada, error y momento de valentía que la habían formado. Cada emoción se amplificaba en el silencio de la casa, mientras la sensación de que algo estaba a punto de revelarse la envolvía. Claire respiró hondo, intentando calmar la tensión que la consumía. Sabía que debía continuar, aunque cada fibra de su cuerpo quisiera huir. Al avanzar, Claire encontró una carta vieja tirada en el suelo. La recogió con manos temblorosas y leyó palabras que la hicieron estremecerse. Secretos familiares, verdad oculta, acusaciones que nunca habían sido pronunciadas en voz alta. La mezcla de sorpresa, indignación y tristeza la llenó, recordando lo frágil que era su mundo. Cada palabra parecía un espejo de su propio temor y culpa. La puerta prohibida parecía acercarse más, a medida que su mente procesaba la revelación. Claire sintió una necesidad urgente de entender todo, de confrontar lo que había permanecido oculto durante tanto tiempo. Sus emociones estaban al borde del colapso, pero también surgía un atisbo de determinación silenciosa. Sabía que debía enfrentar la verdad y que cada decisión futura dependería de este momento.
El sonido de pasos de tra de ella, la hizo girar de golpe. Un desconocido apareció en la penumbra, parcialmente iluminado por la lámpara que parpadeaba. Claire sintió una mezcla de miedo y reconocimiento. Había algo familiar en su porte, en la forma en que caminaba. La tension aumentó mientras trataba de evaluar la situación. Cada músculo de su cuerpo estaba alerta, lista para reaccionar. El intruso no habló, pero su presencia era suficiente para desencadenar un torrent de emociones reprimidas. Claire recordó momentos de traición y de confianza, preguntando si podía confiar en lo que veía. La puerta prohibida seguía allí, como un recordatorio silencioso de los secretos que aún no se habían revelado. Cada segundo parecía eterno y la necesidad de actuar era inmediata. Y su corazón latía con fuerza, mezclando miedo con un impulso de valentía inesperado. Claire respiró hondo y decidió continuar hacia la puerta, dejando atrás al desconocido. Cada paso se sentía como una batalla interna entre miedo y determinación. La carta todavía temblaba entre sus manos, recordando las verdades que no podía ignorar. La casa parecía cerrar fila a su alrededor, amplificando cada sonido, cada sombra. Sabía que, al abrir la puerta, cruzaría un límite, cambiaría todo. Aún así, una sensación de alivio mezclada con miedo la acompañaba. Enfrentaría los secretos, confrontaría la traición y buscaría reconciliación. Cada fibra de su ser estaba en alerta máxima, pero también en sintonía con la fuerza silenciosa que siempre había levado dentro. Claire levantó la mano, lista para girar el picaporte y descubrir lo que había estado esperando toda su vida. Claire giró el picaporte con manos temblorosas y empujó la puerta lentamente. Un air frío y húmedo la recibió, haciéndola estremecerse. Al entrar, vio una habitación que nunca había imaginado. Libertad de retrato familiar antiguo, algunos desconocidos, y objetos que parecían guardar secreto. Su respiración se aceleró. La sensación de traición se intensificó al reconocer uno de los retratos. Su hermano, pero con una expresión sombría y distante, diferente a todo lo que recordaba. Claire sintió que todo lo que creía saber sobre su familia se desmoronaba. Cada objeto parecía contar una historia de engaño y secretos ocultos. La habitación parecía viva, susurrando verdades que habían permanecido ocultas por años. La mezcla de sorpresa, miedo y fascinación la envolvió, obligándola a enfrentar la realidad que siempre había temido. Con cada paso dentro de la habitación, su corazón se hundía un poco más en la complejidad de la traición. Al acercarse a uno de los retratos, Claire notó detalles que nunca había visto. Un gesto en el rostro de su hermano que sugería resentimiento y secretos que ella no conocía. Su corazón se aceleró mientras intentaba comprender cómo algo tan cercano a ella había estado oculto. La sensación de traición era abrumadora, mezclada con dolor y confusión. Se preguntó cuánto había influido este secreto en su vida y en las decisiones de su familia. La habitación parecía oscilar entre el pasado y el presente, atrapando a Claire en un torbellino de emociones. Tras un trigarrenese de su torbellino de emociones. Cada sombra proyectada por la lámpara parpadante aumentaba la sensación de que la verdad estaba a punto de revelarse por completo. Con un temblor en las manos, Claire tocó la fotografía, sintiendo que su mundo se fracturaba lentamente, pero también que la revelación le daba una fuerza inesperada para enfrentar lo que vendría. De repente, un sonido detrás de ella hizo que Claire se volviera. Su hermano estaba allí, su expresión seria y penetrante. Claire, nunca debiste abrir esta puerta, dijo con voz firme,
cargada de emoción reprimida pointe coin. La sorpresa y el dolor se mezclaron en su pecho, no esperaba verlo allí, ni de esta manera. Cada palabra resonaba con año de secreto y silencio. Sintió una mezcla de ira, miedo y tristeza, pero también una necesidad de entender. Las emociones que habían estado enterradas durant tanto tiempo comenzaron a salir a la superficie, y la tensión entre ambos se volvió casi palpable. Era un momento que cambiaría su relación para siempre, obligándola a confrontar la traición, la lealtad y la verdad que ambos habían evitado durante años. Claire dio un paso hacia él. Sus emociones en conflicto. ¿Por qué me ocultaste esto?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Su hermano bajó la mirada, revelando una mezcla de culpa y dolor. Cada secreto que emergía parecía desgarrar un poco más el vínculo que creían inquebrantable. La habitación se sentía más pequeña, más opresiva, mientras ambos enfrentaban verdad que habían permanecido ocultas durante años. La mezcla de traición y amor familiar llenaba el aire, creando un momento cargado de tensión emocional. Claire comprendió que el conflicto no era solo sobre lo que se había escondido, sino también sobre cómo cada uno había manejado su miedo y sus errores pasados. La puerta prohibida ya no era solo un objeto, era el símbolo de secreto, traición y la necesidad de reconciliación. Finalmente, su hermano levantó la mirada, sus ojos mostrando vulnerabilidad y arrepentimiento. «Pues, nunca quise herirte, Claire. Solo, no sabía cómo decir la verdad». Claire sintió un torbellino de emociones, tristeza, comprensión y un atisbo de alivio. Las palabras resonaron en la habitación, disipando lentamente la tensión que había llenado el aire. Aunque lo secreto no desaparecía, la confrontación abrió la puerta a una posible reconciliación. Claire respiró profundamente, sintiendo que un peso enorme comenzaba a levantarse de sus hombros. La mezcla de dolor y alivio la hizo sentirse más fuerte, preparada para enfrentar los desafíos que aún esperaban. La revelación había cambiado todo, pero también le había dado la fuerza para continuar su viaje hacia la verdad y la sanación. Claire respiró hondo mientras miraba la puerta abierta frente a ella. Todo en la habitación parecía contener su aliento, como si cada objeto y cada sombra esperaran que ella tomara una decisión crucial. Su corazón latía con fuerza mientras recordaba la traición de su hermano y los secretos que habían salido a la luz. Cada paso hacia la verdad la llenaba de miedo, pero también de determinación. La tensión era casi insoportable. Un instant más y tendría que enfrentarse a lo desconocido que la esperaba al otro lado. Sus manos temblaban, pero su mente estaba clara. Debía tomar la decisión que definiría su futuro y el de su familia. Claire cerró los ojos por un momento, recopilando valor, sabiendo que no podía retroceder. Al cruzar el umbral, Claire sintió una mezcla de alivio y terror. La habitación estaba llena de luz tenue que revelaba antiguos muebles familiares y retratos desgastados. Cada objeto parecía contar una historia que no había conocido. Su hermano la siguió, sus ojos llenos de preocupación y arrepentimiento. Claire comprendió que debía confrontar tanto los secretos de la casa como los de su familia. La intensidad del momento la hizo sentirse vulnerable, pero también consciente de su fuerza interior. Cada paso hacia el centro de la habitación era un acto de courage, y cada respiración reafirmaba su decisión de enfrentar la verdad y reconciliarse con lo que había sido ocultado durante tanto tiempo. Claire se detuvo frente a un retrato familiar particularmente antiguo. Su corazón se detuvo al reconocer a sus padres jóvenes, felices y juntos, pero con un detalle extraño que nunca había notado.
Una sensación de revelación y de concierto la atravesó, comprendió que la verdad de su familia era mucho más compleja de lo que había imaginado. La mirada de su hermano sobre ella le recordó que ambos habían sido víctimas de secretos y malentendidos. El miedo inicial dio paso a una determinación más profunda, enfrentar la verdad con valentía y aceptar la complejidad de su historia familiar. Cada emoción que sentía parecía amplificarse y Claire supo que este momento definiría su relación con su pasado y su futuro. Su hermano dio un paso hacia ella y Claire sintió una mezcla de miedo y alivio. Nunca quis que esto sucediera así, dijo él, con voz temblorosa. Claire respiró hondo, dejando que sus emociones fluyeran, dolor, tristeza, miedo y comprensión se mezclaban en su pecho. La tensión era insoportable, pero también liberadora. Por primera vez pudo ver más allá de la traición y los secretos. Comprendiendo que el amor y la familia eran complejos, llenos de error, pero también de oportunidad para reconciliarse. Cada palabra y cada gesto en ese momento parecían contener el peso de años de malentendido y secreto oculto. Finalmente, Claire y su hermano compartieron un silencio cargado de emociones. La intensidad de la confrontación había alcanzado su punto máximo y ambos comprendieron que nada volvería a ser igual. Claire sintió que su miedo disminuía, reemplazado por una fuerza silenciosa y una determinación renovada. Sabía que el camino hacia la reconciliación y la sanación apenas comenzaba, pero también comprendió que estaba lista para enfrentarlo. Continúa comprender lista para enfrentarlo. Cada sombra en la habitación parecía suavizarse mientras respiraba profundamente, aceptando la complejidad de la verdad y su propia capacidad para superarla. La puerta que había temido abrir había revelado mucho más que secretos. Había mostrado el poder de enfrentar la verdad y encontrar la fuerza dentro de sí misma. Claire salió de la habitación lentamente, sintiendo que el aire fresco de la noche la envolvía y calmaba su corazón acelerado. La tensión acumulada durante horas comenzaba a disiparse, pero cada paso seguía cargado de emoción. Recordó los secretos revelados y la traición que había enfrentado, comprendiendo que la verdad, aunque dolorosa, le daba fuerza Sus ojos recorrieron el pasillo iluminado, tenu por lámparas antiguas, y una sensación de paz comenzó a surgir entre la ansiedad. Claire respiró profundamente, sintiendo que la confrontación había cambiado algo dentro de ella, una mezcla de alivio, tristeza y determinación. Llenaba su pecho. Juan sabía que el camino hacia la reconciliación aún no estaba completo, pero la primera etapa de aceptación y entendimiento había comenzado. Cada sombra parecía menos amenazante, cada sonido más natural, y por primera vez sintió que podía mirar el futuro con claridad y esperanza. Mientras avanzaba hacia la sala principal, Claire encontró a su hermano sentado junto a una ventana, contemplando la lluvia que caía silenciosa sobre el jardín. Sus hombros estaban relajados y su expresión mostraba arrepentimiento y aceptación. Claire se sentó a su lado y, por primera vez en años, sintieron un entendimiento silencioso. La tormenta afuera reflejaba el proceso de purificación interna que ambos experimentaban. Los secretos ya no pesaban sobre ellos, sino que los guiaban hacia un nuevo comienzo. Cada palabra no dicha se sentía comprendida, y la tensión se convirtió en un vínculo renovado, basado en la honestidad y la aceptación. Claire comprendió que la reconciliación no era instantánea, pero el primer paso se había dado, y eso era suficiente para traer esperanza a sus corazones.
Claire revisó los objetos y fotografía que habían revelado secretos familiares, tocando cada uno con cuidado. Cada elemento evocaba recuerdo de su infancia y momentos compartidos. Y ahora podía mirarlos con un corazón más abierto. La mezcla de nostalgia y comprensión la envolvía, y por primera vez sentía que podía aceptar tanto los errores como los momentos felices. Cada memoria que surgía no la atrapaba en culpa, sino que la ayudaba a ver la complejidad de su familia y la fuerza que ambos habían desarrollado para enfrentar sus miedos. La habitación parecía tranquila, incluso acogedora, y Claire sintió que el pasado, finalmente, podía coexistir con el presente, permitiéndole avanzar sin arrepentimiento. La aceptación no eliminaba el dolor, pero la liberaba point. Sentada junto a la chimenea, Claire sintió que una calma profunda la envolvía point. Su hermano estaba a su lado y aunque no necesitaban palabras, la presencia mutua era suficiente. Cada emoción intensa que había experimentado en la noche, ahora se convertía en un aprendizaje silencioso, enseñando la importancia de la verdad, la paciencia y el perdón. Claire comprendió que su camino hacia la sanación no dependía de ignorar los errores del pasado, sino de integrarlos y aceptar que la familia era imperfecta. El fuego crepitante y la luz cálida ofrecían un refugio temporal, un espacio para reflexionar y sentir gratitud por la oportunidad de reconstruire su relación y su propia fortaleza. Claire respiró hondo, disfrutando de la paz momentánea, conscient de que todavía quedaba trabajo por hacer, pero con confianza renovada. Antes de retirarse a su habitación, Claire miró nuevamente la puerta que había abierto. Sentía gratitud por haber enfrentado su miedo y descubierto la verdad, por dolorosa que fuera. Cada sombra, cada objeto, cada secreto, ahora formaba parte de su comprensión y fortaleza. Su hermano la observaba con ojos llenos de respeto y afecto, y Claire supo que la reconciliación había comenzado de manera auténtica, prontica. Aunque no todo lo estaban resuelto, la sensación de ser parcial y de poder mirar al futuro con esperanza la llenaba de alivio. Por primera vez, podía sentir que su vida estaba en su mano y que la verdad, aunque desafiante, había abierto un camino hacia la sanación y la conexión. Claire respiró profundamente, lista para descansar y enfrentar mañana con un corazón más ligero. Claire se detuvo en la puerta de su habitación, mirando el pasillo iluminado tenuamente. Cada sombra parecía tranquila, ahora, y la tensión que había sentido durante horas comenzaba a desvanecerse. La noche había revelado secretos, traición y verdad que nunca había imaginado, y aún así, se sentía más fuerte que antes. Su hermano permanecía detrás, observándola con respeto y cuidado. Claire respiró profundamente, sintiendo que la confrontación había cambiado algo profundo dentro de ella. La puerta que alguna vez le había inspirado temor ahora representaba un umbral superado, un recordatorio de que había enfrentado la verdad y sobrevivido. Por primera vez, sintió una paz silenciosa, mezclada con un atisbo de esperanza para el futuro. Al mirar a su hermano, Claire notó una leve sonrisa en sus labios, llena de gratitud y alivio. No necesitaban palabras. Su conexión silenciosa decía más que cualquier diálogo. La tensión que los había acompañado durante años comenzaba a disiparse, reemplazada por una comprensión mutua y un deseo de reconstruir lo que se había perdido. Claire sintió como la carga emocional que había levado durante tanto tiempo se aligeraba. Cada secreto revelado,
cada verdad, confrontada, ahora formaba, parte de un nuevo comienzo. La noche parecía más tranquila, y el sonido lejano de la lluvia suavizaba la intensidad de lo que acababan de vivir. Por primera vez, Claire permitió qu'un sentimiento de esperanza y renovación entrara en su corazón. Claire se sentó en el borde de la cama, sosteniendo las fotografías y cartas que habían revelado tanto. Su hermano se inclinó ligeramente, colocando una mano sobre la suya en un gesto de apoyo silencioso. Cada emoción que había experimentado durante la noche, miedo, dolor, sorpresa, compréhension, se fusionaba en una sensación de cierre partial. Point 1. La aceptación de la verdad y la disposición a perdonar comenzaban a calar en sus corazón. Car comprendió que, aunque la historia de su familia era complicada, habían dado un paso crucial hacia la reconciliación. Su mirada recorrió la habitación iluminada suavemente por la lámpara de noche, y una sensación de calma y resolución la envolvió. Antes de retirarse a descansar, Claire miró una última vez la puerta que había abierto. Sintió gratitud por haber enfrentado su miedo y haber descubierto la verdad, por dolorosa que fuera. Cada sombra, cada objeto y cada secreto formaban ahora parte de su comprensión y fortaleza. Su hermano la observaba con ojos llenos de respeto y afecto, y Claire supo que la reconciliación había comenzado de manera auténtica. La noche era tranquila, y por primera vez podía sentir que su vida estaba en sus manos. La aceptación de la verdad le había dado fuerza y la posibilidad de avanzar, consciente de que todavía habría desafíos, pero lista para enfrentarlos con un corazón más ligero. Finalmente, Claire cerró la puerta de su habitación y se recostó en la cama. La intensidad de la noche empezaba a desvanecerse, reemplazada por un profundo sentimiento de paz y resiliencia. Había enfrentado los secretos, la traición y el miedo, y aunque la reconciliación completa aún requeriría tiempo, Claire sabía que había dado el primer paso hacia la sanación. Su hermano se sentó cerca en silencio, compartiendo ese momento de calma y comprensión. Claire respiró hondo, dejando que la serenidad la envolviera, consciente de que, aunque la vida continuaría con desafíos, su fuerza y determinación la guiarían. La puerta que nunca debía abrirse había cambiado todo, y sin embargo, había abierto también un camino hacia la verdad, la aceptación y la esperanza duradera.